Fuerte Banorte. Selección mexicana. Qatar rompe la lógica, le arranca el empate a Suiza en el último minuto. Brasil firma pagarés y apenas le empató a Marruecos. Hoy se jugará el partido más desigual de la historia, Alemania contra Curazao. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, qué gusto estar con ustedes. Ha transcurrido la jornada sabatina de la cual vamos a charlar el día de hoy. La Copa del Mundo entregó varias cuestiones interesantes. Un partido entre Qatar y Suiza pues aparentemente nos queda muy lejos, como que no nos dice demasiado. Pero les quiero decir que sí nos regaló varias historias. Porque Qatar es un país, saben ustedes, un país joven que con su petróleo y gas natural pues se ha convertido en una nación muy rica, muy poderosa. Sin embargo, a nivel futbolístico es apenas la segunda vez que acude a una Copa del Mundo. Y es la primera, de hecho, en la que llega a través de una eliminatoria. Porque para su mundial, del que fue anfitrión en 2022, que fue su primera vez, lógicamente que se clasificó como anfitrión. Su director técnico es Julen Lopetegui. ¿Le suena el nombre de Julen Lopetegui? Un técnico español muy reconocido que fue contratado por el Real Madrid y que vivió una gran desgracia 2 días antes de que arrancara el Mundial de Rusia en 2018. Porque Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, anuncia que Lopetegui, que estaba a punto de arrancar el Mundial, había sido contratado para el equipo merengue y se reportaría al término de la Copa del Mundo. Les va a sonar otro nombre, el de Luis Rubiales, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, aquel que tuvo el conflicto con Jenny Hermoso y que cambió totalmente la vida y las condiciones y salió de la federación. Bueno, pues ese mismo presidente había cesado, llegando a la práctica de la selección de España, azotando puertas, pateando cosas para decir, te vas en este momento. Y entonces España le fue muy mal en Rusia 2018. Eso a cualquiera lo puede traumar. Les voy a decir que en Qatar hay únicamente 300,000 habitantes, 300,000 catarís. Es decir, el resto de la población es generalmente mano de obra que viene de algunos países vecinos, o van de Pakistán, o van de algunas partes de Europa. Pero eso implica que si solo hay 300,000 habitantes, ¿cuántos podrían interesarse por jugar fútbol? ¿Y cuántos de ellos están en edad de algún día convertirse en profesionales? ¿Y cuántos de ellos tienen las condiciones para hacerlo? Entonces, Lopetegui, igual que muchos técnicos que han dirigido a la selección de Qatar, tienen un problema. No hay una base para hacer una buena selección nacional, porque su liga es poco competitiva, se ha llenado de extranjeros y por lo tanto pues no hay posibilidad de desarrollo verdaderamente competitivo, real, serio para jugadores cataríes. Bueno, hoy se están empezando a naturalizar jugadores de diferentes partes del mundo a edades muy tempranas, con permiso de sus padres, para que después de 5 años de jugar en la liga catarí, aún en fuerzas inferiores, puedan obtener la nacionalidad de Qatar. El caso es que para la Copa del Mundo Qatar ganó 1 de 11 partidos de preparación. Tuvo que suspender además amistosos contra Serbia y contra Argentina en marzo por la guerra de Estados Unidos contra Irán. Y lo que necesitaba Lopetegui era afinar a su equipo. Bueno, pues resulta que Qatar se presenta el día de hoy para jugar contra Suiza. Y empieza el partido con alguna jugada más o menos peligrosa, pero la verdad es que Suiza se le echó encima. Suiza hizo un montón de disparos a portería. El arquero de la selección de Qatar tuvo una tarde maravillosa. Suiza falló, ¿qué les digo? Por lo menos 4 goles hechos, pero se pone en ventaja en la primera mitad del partido. Sin embargo, también con un trámite muy complicado de juego, Qatar resiste sin recibir el segundo gol. Y en el último minuto, en el ultimísimo minuto, Boalem Kauki anota el gol del empate con un remate poderoso con la cabeza que pega en un defensor y termina metiéndose a la portería. Bueno, júbilo nacional en Qatar. El primer punto que este país consigue en Copas del Mundo. Le ha reportado, según dice el Fondo Árabe para el Deporte, un premio. Ya se anunció.
$3 millones y el último Rolls Royce Phantom que cuesta $550,000. Así que Qatar hizo historia con este primer punto. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Sin embargo, saben ustedes, el platillo fuerte del día no era el Qatar contra Suiza, era el Brasil-Marruecos. Marruecos, que fue la sensación del Mundial de Qatar, y la selección de Brasil, que siempre tiene un prestigio y una historia que le hace sentir muy luminoso, que va verdaderamente a darle luz a la Copa del Mundo, y la verdad es que no fue así. Hagamos el antecedente. Brasil llegó en una eliminatoria muy triste a este Mundial de Fútbol. Calificaron de la CONMEBOL 6 de los 10 equipos que le integran. Es decir, era más fácil no calificar que sí calificar. Y Brasil contrató entonces a su primer director técnico extranjero, Carlo Ancelotti, que asume en mayo de 2025. La selección brasileña ha tenido muchos problemas de lesión. Neymar inclusive parecía quedar fuera de la lista para esta Copa del Mundo. A la larga sí fue incluido con una gran fiesta que se armó en Brasil por ese motivo, porque es un gran ídolo, pero no va a poder jugar por lo menos los 3 partidos de la primera fase. ¿Y qué vimos de Brasil? Vimos a un equipo sometido. Bueno, si ustedes no vieron el partido, amigos de Deporte Fuerte Banorte, créanme que Marruecos parecía Brasil, pero vestido de rojo. Hizo un gran partido de fútbol, sobre todo los primeros 20 minutos. Es que Brasil no veía ni por dónde pasaban los jugadores marroquíes. Con velocidad, con grandes combinaciones, con facilidad para el disparo a gol, se pusieron en ventaja. Y un poco más adelante, Brasil como que retoma un poco el control de la situación, ya le quita en algunos momentos la pelota a la selección de Marruecos y puede hacer algo más por su causa. Y finalmente es Vinicius Junior, uno de los pocos jugadores verdaderamente del otro planeta que tiene la selección de Brasil, cuando antes tenía 11, que mete el gol en una jugada que él mismo fabrica, con una individualidad por el costado izquierdo que, cortándose hacia el centro, envía segundo palo para vencer al portero. Creo que después de eso ambos equipos firmaron el armisticio. Creo que finalmente quedaron ambos conformes con el empate, viendo cuál es el futuro del grupo en el que Haití y Escocia son los otros adversarios. Y todo terminó 1-1. En Brasil los memes están a la orden del día. Atacan mucho a Carlo Ancelotti, que salió molesto en la conferencia de prensa, no quedó conforme con el resultado y por otras situaciones que ocurrieron de camino justamente a la sala de conferencias. Y Brasil ahora, bueno, pues tiene la gran tarea de derrotar a la selección de Haití, de la cual vamos a ver un poquito más adelante, y cerrar ante el equipo escocés. Dice un comentarista brasileño en la televisión ayer por la noche que la diferencia es que Marruecos tiene un equipo y Brasil tiene a 3 grandes jugadores, que esa es la diferencia, no tiene equipo la selección de Brasil. Y la verdad es que yo sí creo que, salvo 2 o 3 galácticos extraterrestres, digamos, todos los demás son seres humanos normales y racionales con la selección de Brasil. Es decir, jugadores que son buenos, pero nada que recuerde la magia de otros tiempos. Hashtag Experiencia Banorte. Más tarde jugó la selección de Haití, un país azotado por las tragedias, un país que está lleno de corrupción, de problemas económicos, sociales, que de hecho tiene que calificar a la Copa del Mundo jugando fuera de su país. Él juega en República Dominicana su eliminatoria, que finalmente le concede el boleto para asistir al Mundial. Escocia también tenía muchos años de no asistir a un Mundial y logró su calificación de manera extrema. Fue también motivo de gran celebración en su país. Y resulta que se enfrentan y Haití sorprende a propios y extraños. La verdad es que los haitianos ya habían tenido 2 muy buenas Copas Oro, las últimas 2 que se han celebrado, pero salió con un arrojo y una determinación para atacar a los escoceses que daban miedo. Tiene mucha velocidad, tiene jugadores como Pierrot, un centro delantero con una carrocería que parece que porta una armadura y que no estuvo muy fino. Esa fue la gran diferencia, porque a la larga la selección de Escocia
consigue ganar el partido 1-0, pero de verdad créanme con una muy buena demostración de la selección de Haití, que ahora va a enfrentarse a Brasil y después terminará frente a Marruecos su primera fase. Haití había tenido solamente una participación en Copas del Mundo y voy a recordarles un dato muy interesante, o tal vez se los voy a dar a conocer. En 1974 se celebra el premundial de CONCACAF en Puerto Príncipe, Haití, y son los haitianos con la fuerza de jugar en casa y una eliminatoria muy tenebrosa que finalmente consiguen el boleto para asistir al Mundial de Alemania. Ahí se enfrentan a la selección de Italia que tenía en Dinosoft un récord de imbatibilidad. 1143 minutos sin que nadie le metiera gol. Tenía 2 años sin recibir gol Dinosoft. Y empezando el segundo tiempo, Emmanuel Sanon, el centro delantero de Haití, le clavó el gol que le rompió la racha. Después el Río volvió a su cauce y la selección italiana ganó el partido 3-1, pero Haití se dio a conocer. Se colocó en esa vitrina, tan es así que su portero Henri Francillon y el propio Emmanuel Sanon se quedaron a jugar en el fútbol de Francia durante varios años. Y es parte de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Hoy tendremos una serie de partidos muy interesantes. Debuta Monterrey como sede mundialista, por cierto, con el partido entre Suecia y Túnez. Pero justamente vamos a ver el partido más disparejo de toda la historia de los mundiales. Créanme, no es una impresión, es algo numérico. Y Jacobo Dayan nos habla justamente acerca de este disparejo enfrentamiento. Da gusto ver un país nuevo en un mundial. Y da más gusto cuando es un pequeño país. Vale la pena hablar de Curazao. Hasta antes de esta ocasión, el país más pequeño, con menos población que había participado en un mundial era Islandia, que tiene cerca de 400,000 habitantes. Bueno, Curazao es de la mitad. Hoy son poco menos de 200,000 habitantes los que viven en Curazao. Es el país menos poblado que ha ido a un mundial. Una pequeña isla caribeña cerca de Venezuela, con una extensión de 440 kilómetros cuadrados, más o menos, para darnos una idea, es como del tamaño de la ciudad de Puebla. Un país con gran influencia, evidentemente, europea, africana y población local, población indígena, donde se hablan 4 lenguas de manera principal. El idioma local, el originario, de nombre papiamento, se habla el neerlandés, el holandés, el español y el inglés. Esta pequeña isla fue inicialmente ocupada, colonizada por España y luego por los Países Bajos. Y es hasta 2010, muy recientemente, que logró su autonomía más que independencia. Es decir, hoy Curazao es una nación autónoma dentro del reino de los Países Bajos. Es decir, los habitantes de Curazao tienen pasaporte neerlandés y tienen los derechos como cualquier habitante de la Unión Europea. Curazao vive en buena medida del turismo, tiene muy bellas playas y un clima cálido prácticamente todo el año, y también se ha convertido en un centro de distribución de hidrocarburos que abundan en la región. Y para imaginar estos vínculos tan cercanos entre los Países Bajos y Curazao, incluso hay grandes jugadores de fútbol que ubicamos como parte de la selección de los Países Bajos que tienen sus orígenes familiares en Curazao. Uno de ellos, el gran jugador Patrick Kluivert. Bienvenido Curazao al Mundial. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Muchas gracias, Jacobo. Efectivamente, va a jugar la selección de Alemania contra la de Curazao. Recordaron ustedes que Marc-André ter Stegen se lastimó y cuando Julian Nagelsmann, el técnico de la selección de Alemania, se enteró de ello, pues empezó a buscar a Manuel Neuer para decirle que abandonara su retiro y regresara a la selección de su país. Así sucedió y va a jugar hoy el capitán de Alemania otra vez en la portería. Así que tendremos para este domingo actividad
actividad muy tempranera con el Alemania-Curazao. Tendremos un partido muy interesante entre Países Bajos y Japón. Costa de Marfil va a enfrentarse a Ecuador. Atención, que puede ser un latinoamericano muy poderoso en la Copa del Mundo, el conjunto ecuatoriano. Y Suecia frente a Túnez, como les decía, abren la actividad en la ciudad de Monterrey. Así que tendremos muchas cosas que platicar con ustedes el día de mañana en Deporte Fuerte Banorte, después del primer fin de semana de este Mundial de Fútbol 2026. Mientras tanto, les envío un abrazo, pásenla bien y si pueden, vean mucho fútbol y si no pueden, aquí se los contamos mañana. Deporte Fuerte Banorte.